Bienvenidos a Ciencia y Poder, un capítulo más de este podcast del Instituto de Investigaciones en Ciencia Política. Hoy para nosotros es un gusto tener al magíster Julio Baybián Ríos, docente e investigador de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Julio. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias por invitarme y un saludo a todos los que nos están viendo por estos medios. ¿En qué consisten estos modelos y cuáles son los que has podido identificar? Bien. Esta teoría se ha construido en función de un profundo y largo estudio de la historia de Bolivia, que nos muestra de alguna manera que Bolivia ha desarrollado 6 modelos estatales hasta ahora, ¿no? ¿Qué es un modelo estatal? El concepto de modelo estatal hace referencia a la forma de existir en un momento dado de la relación entre la sociedad civil y la sociedad política, el aparato gubernativo con la sociedad civil, de existir del Estado en torno a una visión hegemónica de cómo debe relacionarse la sociedad con el gobierno, de cómo el Estado debe relacionarse con su sociedad. Un modelo estatal se estructura en la forma en cómo quisiéramos o en la forma como buscamos compartidamente organizar la sociedad y hacia dónde debemos dirigirnos, ¿no? La forma hegemónica, ¿no? Hay una forma hegemónica que marca y esto nos permite ver que en cada periodo, en determinados periodos, esto se va transformando de alguna manera. En esto hemos encontrado la existencia en este desarrollo desde 1828, no antes porque sería otro estudio más largo, pero a partir de 1829 inicia el primer modelo estatal, el caudillista militar, que va a tener una duración hasta 1880. El segundo modelo estatal es el modelo oligárquico liberal, que va de 1880 a 1920. El tercer modelo estatal es el modelo republicano, de 1920 a 1952. El cuarto modelo estatal es el nacionalista populista, que empieza el 52 y termina en 1985. El quinto modelo es el modelo democrático neoliberal, que empieza en 1985 hasta el año 2020. Y el último que estamos viviendo actualmente es el modelo plurinacional. Por otro lado, hemos visto, en base al estudio de ciertos hechos históricos repetitivos, al margen de las personas, de los actores políticos, pero que se repiten cíclicamente, que las hemos llamado constantes históricas, hemos visto que cada modelo tiene un periodo de inicio y despliegue o desarrollo de todas sus características y contradicciones. Cuando termina de desplegarse plenamente ambas cosas, características y contradicciones, entra en una etapa de crisis, que le hemos llamado crisis estructural, que se expresa de manera muy fuerte en la cúpula que dirige el modelo, que administra el modelo, y a partir de la crisis empieza un proceso de desestructuración que más o menos dura más o menos el mismo tiempo del periodo de despliegue o de desarrollo, ¿verdad? Este proceso de desestructuración va a ir engendrando y va a ir gestando dentro del proceso de desestructuración el nuevo modelo estatal que lo va a sustituir. Y se va a ir desestructurando hasta llegar a un momento donde se ha vaciado todo el contenido del modelo, el tipo de Estado queda como una cáscara vacía, donde eso produce una crisis general que va a dar paso a la sustitución del modelo que ya ha dejado de existir y al que están haciendo. Esto sucede en los 5 modelos que ya han pasado, y estaríamos por eso en este momento en la etapa de desarrollo y despliegue del último modelo, que es el modelo plurinacional. El modelo estatal caudillista militar tiene su fase de gestación justamente en la Guerra de la Independencia hacia adelante. Eso no he trabajado, hay que trabajarlo todavía, ¿verdad? Tiene un momento de inicio, 1829, y a partir de ahí comienza un periodo de despliegue. Se despliega
¿Y qué significa un periodo de despliegue? Significa un periodo donde todas sus características, sus potencialidades y sus contradicciones se van desplegando, se van desarrollando hasta culminar, hasta donde tiene que desplegarse, ¿sí? Ese momento sucede un momento de crisis, el que le he llamado crisis estructural. Esta crisis es de la estructura del modelo porque se han encontrado las contradicciones con las características y mayormente se da en el ámbito, digamos, de administración del modelo, que no siempre es gubernamental, también puede ser administración gubernamental y social. Y a partir de ese momento de crisis comienza un proceso de desestructuración del modelo que más o menos, periódicamente dura casi el mismo tiempo del periodo de despliegue. En ese periodo de desestructuración comienza a gestarse, comienza a gestarse el modelo que lo va a sustituir. Entonces va desestructurándose a la medida que va creciendo el nuevo bebé, digamos, el nuevo modelo, hasta que llega un punto donde ya se genera una crisis general, porque ya el modelo está vaciado, ya las formas modelísticas no responden ni a la sociedad ni al gobierno, y es el momento en que es sustituido, ese momento de la crisis general, por el modelo que ya se ha terminado de gestar y comienza a desarrollarse. Esto pasa en los 5 modelos, porque el sexto está actualmente en proceso de desarrollo, y está claramente marcado en la historia. A ver, solamente para ponerte muy rápidamente los ejemplos, el modelo autoritario militar empieza con Santa Cruz, en más grandes de Santa Cruz, 1829, se va a desarrollar hasta Belsu, iniciando Córdoba. Ahí se despliegan todas sus características, entra en la crisis estructural en el periodo de Córdoba, han pasado varios presidentes, varios gobiernos, ¿verdad? Y empieza su proceso de desestructuración que va a transcurrir hasta la Guerra del Pacífico, hasta el inicio de la Guerra del Pacífico, ¿no? Es justamente terminando la Guerra del Pacífico que surge el siguiente modelo y se va a desarrollar hasta la Guerra Federal, o sea, va a desplegar todas sus características el modelo oligárquico liberal. La Guerra Federal es el momento de la expresión de la crisis estructural, y a partir de ese momento comienza su proceso de desestructuración, donde se va gestando el modelo republicano, sobre todo a partir de 1914 comienza a gestarse el modelo republicano, y que cuando se llega a 1920 el modelo estatal oligárquico liberal es una cáscara vacía, hay una crisis general, luego podemos marcar los elementos de la crisis general, y es sustituido por ese modelo republicano que ha sido engendrando en el proceso de desestructuración. Lo propio pasa, este modelo republicano se despliega con todas sus características y contradicciones hasta inicios de la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco, bueno, una guerra siempre es una crisis, es la crisis estructural del modelo, donde empieza a desestructurarse al finalizar la guerra y se va desestructurando a la medida que se va engendrando el modelo nacionalista populista hasta 1952, donde es sustituido por este. Lo propio pasa hasta la crisis del 64, de 1964, donde hay una crisis estructural después que se ha desplegado todo el nacionalismo populista y empieza su proceso de desestructuración, pero al mismo tiempo de donde se va engendrando el siguiente modelo que va a ser el neoliberal. Y lo propio ha pasado, el neoliberal que empieza en el 85 se desarrolla hasta el 2003, momento de crisis estructural, y comienza el proceso de desestructuración, y en todo este proceso que va del 2003 al 2020, se va desestructurando el neoliberalismo, el sistema democrático, este modelo democrático neoliberal, y se va estructurando lo que llamamos el modelo del Estado plurinacional, que empieza a desplegar recién en el 2020, y estamos en un proceso de despliegue, de desarrollo de todas sus características y contradicciones de este modelo.
¿Existe algunos elementos que nos permite identificar cada una de estas etapas? Hablas de, obviamente, un primer momento dentro de cada modelo de despliegue, después de crisis estructural y, claro, de descomposición, ¿no? Una suerte de ciclo de vida de cada uno de estos modelos. ¿Cómo podemos identificar cómo estamos transitando, más allá del que, obviamente, cuando hablas de la crisis es identificable, pero en los otros elementos de transición, el saber que básicamente está entrando en descomposición y inicia el despliegue? Es interesante cómo esto se puede ver a partir de estas constantes históricas, ¿no ve? Voy a marcar, ya no voy a usar el primero, usaremos el segundo o el tercero, ¿no? El modelo, por ejemplo, oligárquico-liberal, empieza a desplegarse a partir del gobierno de Linares, ¿no? Donde ya se ha ido formando, se empieza a desplegarse a partir del gobierno después de la Guerra del Pacífico, de Campero, pero su nacimiento, su fortalecimiento como el periodo de engendramiento empieza con Linares, donde se van rompiendo poco a poco las políticas proteccionistas, las políticas caudillistas, militaristas, que estaban en el modelo autoritario militar, ¿no ve? Pero sin dejar de mantener todavía algún tipo de ese tipo de políticas, de concepción, de visión, ¿no? Lo propio pasa, por ejemplo, entonces ese despliegue ya va a marcar lo que se ha ido generando de a poquito en el proceso de desestructuración anterior. Entonces lo que se produce es un desestructuramiento de las formas proteccionistas muy desarrolladas, sobre todo en el gobierno de Belso, ¿no? Daza va a significar el momento de lo que se ha llamado en esta teoría el acto per mortis. O sea, cuando el modelo ya va a ser sustituido por otro, trata de reaparecer en su forma inicial, en su forma, en este caso, autoritaria, proteccionista, caudillista, que expresa Daza. Pero su forma de aparición es sobre una estructura vacía, que es como aquel enfermo que está por morirse mucho tiempo, un día amanece lúcido, con muchas ganas de hacer, y ya se ha curado, está mejorando y se muere inmediatamente o a los pocos días, ¿verdad? Más o menos es lo que pasa con los modelos estatales. Si nosotros vemos, entonces eso nos marca, uno se da cuenta cómo va transformándose la forma clásica del modelo en un periodo largo y va generando primeras señales cada vez más fuertes de lo que va a ser el próximo, ¿no? Para tener un ejemplo, en el modelo republicano, el momento de la crisis es al terminar la guerra del Chaco. Esta forma de ver, la relación Estado-sociedad, que ya es una relación multiclasista pero restringida, o sea, ya hay sindicatos en el modelo republicano, ya hay relación con los sindicatos, con los gremios, hay participación gremial en las políticas públicas, presión, por ejemplo, que presionan a Bautista Saavedra a las leyes sociales del 24 y de Asiles del 28, pero todavía está aislado lo indígena de la estructura estatal, de la estructura del modelo estatal, ¿no? Pero a partir de la guerra del Chaco, en la crisis, y hay un tipo de incorporación, y a partir de la guerra del Chaco comienzan a hacerse políticas que van rompiendo la estructura económica, política, la interacción política, el sistema político del republicanismo, y se va formando a través del militarismo de Estado, ¿no? De este toro, se va formando los primeros gérmenes del nacionalismo, del populismo, ¿verdad? Si bien la Constitución del 38 de Bush, si bien la nacionalización de la Standard Oil, el decreto de eliminación del pongueaje, van desestructurando la forma de ser del modelo republicano, no lo han terminado, lo están vaciando, lo están descascarando,
hasta terminarlo de vaciar para empezar el 52 con un modelo que se haya engendrado en estos, qué sé yo, son 12 años, creo, de desarrollo, de desestructuración y de gestación, y lo que nace el 52 hacia su desarrollo ya es el modelo nacionalista populista. Y eso pasa en todo. Entonces, eso nos permite ver su modelo, el momento de despliegue, el momento de crisis, el momento de desestructuración y de sustitución. Llevando esta teoría al presente, mencionabas un último modelo que es justamente el del plurinacional. ¿En qué etapa nos encontramos? Has hablado de despliegue. Estamos aún en esa etapa, más allá de que ha pasado ya más de una década de este modelo, o estamos transitando ya esta otra etapa. No, más bien tendríamos que establecer el modelo plurinacional. Empieza el 2020. Y alguien diría, ¿y qué pasó los otros años? ¿Qué pasa del 2006 al 2020? El 2003 empieza la crisis del modelo democrático neoliberal. O sea, el modelo democrático neoliberal tiene una estructura, ha construido, ha desarrollado, ha desplegado toda una estructura democrática fuerte. Es el momento donde se ha establecido los límites de la democracia. La democracia está sustentada en el diálogo, en el pacto, en el consenso. Se han institucionalizado, digamos, las instituciones, los cargos jerárquicos. Se ha establecido las reformas de 1991-1992. Las reformas políticas han consolidado un sistema democrático moderno en Bolivia y que se ha ido aplicando en su desarrollo, ¿no? Han aparecido instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional. Todo esto se despliega hasta su crisis, que es el 2003. Es una crisis larga que dura entre el 2003 al 2005, y ese momento empieza su proceso de desestructuración, ¿sí? Luego te va a dar una señal más del momento de crisis. Lo que pasa entre el 2006 y el 2019 es el proceso de desestructuración del modelo democrático neoliberal, donde se va gestando el modelo plurinacional. En términos simples, podríamos decir, se habló de la nacionalización, por ejemplo, de los hidrocarburos, pero no hubo nacionalización. Se mantuvo el sistema hidrocarburífero anterior, solamente cambiando la administración y la mayoría accionaria de los hidrocarburos. Siguieron las empresas estatales o transnacionales, siguieron recogiendo sus dividendos, ya no invirtiendo, ¿verdad? Las prácticas democráticas, la estructura democrática, poco a poco se la fue, en ese periodo del 2006 al 2019, se la fue desestructurando, se la fue cambiando, ya no se nombraban las autoridades a través de los 2/3, se perdió, sino interinatos. Poco a poco iba creciendo este modelo plurinacional en detrimento del modelo democrático neoliberal. La misma economía de mercado se la fue afectando, pero gradualmente. Yo me acuerdo de Gonzalo Chávez en algunas entrevistas, en algunos escritos, decía, el neoliberalismo puro está en la Feria del Alto, ¿no? Sin embargo, estábamos avanzando hacia crear empresas estatales, cerrar empresas privadas, Aerosur, BOA, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Y entonces, esto va a terminar de vaciar el modelo democrático neoliberal y fortalecer el nacimiento del plurinacional. El 19 se da lo que se llama acto per mortis, lo que he llamado. Hay un intento de retorno, ¿no? Con la salida de Evo Morales, la presidencia de Áñez, de retorno, como si se estuviera volviendo, ¿no? Ministros empresarios nuevamente, ¿no? Como si se tratara de volver en una estructura vacía a los orígenes del modelo democrático neoliberal. Pero solo es un acto de per mortis, ¿verdad? Inmediatamente vienen las elecciones y volvemos a entender que las condiciones para el surgimiento ya y el desarrollo del modelo plurinacional están dadas. El 2020 empieza el modelo plurinacional y en este momento, viendo no desde la
desde el mismo bosque que está el árbol delante tuyo, sino viendo desde la perspectiva como vi la historia, estamos en pleno proceso de despliegue y desarrollo del modelo plurinacional, de todas sus características y todas sus contradicciones. Aquí hay que marcar dos cosas. Cada modelo tiene un inaugurador. El primer modelo con el mariscal Santa Cruz, el modelo oligárquico liberal con Campero, el modelo republicano con Bautista Saavedra, el modelo nacionalista populista con Paz Estenssoro, y el modelo, este es el único, el modelo democrático neoliberal, es el único que se repite, otra vez con Paz Estenssoro, y el modelo plurinacional con Luis Arce. Pero cada modelo, aparte de su inaugurador, tiene su hombre símbolo, en que su persona, en su gobierno, en su gestión, en su forma de ser, simboliza al modelo. En el primer modelo, que es autoritario militar, que es proteccionista, etc., es Belzu, el hombre símbolo, no es Andrés de Santa Cruz. En el segundo modelo, el hombre símbolo no es Campero, es Aniceto Arce, empresario, exitoso, administrador. En el tercer modelo no es Saavedra, es Salamanca. Zabaleta hacía referencia al hombre símbolo, ¿verdad? En el cuarto, en el modelo nacionalista populista, el hombre símbolo, esa es la única, digamos, excepción, es Paz Estenssoro. Si uno piensa en el periodo del 52, en el estado del 52, piensa en Paz Estenssoro. Claro, es la única vez donde el inaugurador es el hombre símbolo. En el modelo democrático neoliberal no es Paz Estenssoro, es Sánchez de Lozada, desde que eras ministro, ¿verdad? Y en este modelo hay un inaugurador, pero todavía no encuentro el hombre símbolo. Tú me preguntarás, Evo Morales. Eso justamente, ¿no? Evo Morales. Evo Morales más o menos simbolizaría para mí lo que fue Toro Buch, Peñaranda y Villarroel en el proceso de desestructuración del republicanismo, lo que fue Barrientos Vance en el proceso de desestructuración del modelo nacionalista populista, más o menos, o sea, vuelvo a decir, hay que ver desde más lejos para ver todo el bosque y no de muy cerca para taparse con el árbol, ¿no? Entonces, pienso que estamos en un proceso de desarrollo que puede durar, o sea, que puede acabar, terminando esta gestión de gobierno, puede durar más. ¿Por qué? El periodo de despliegue y desarrollo de un modelo estatal más corto ha sido el nacionalista populista, del 52 al 64. Pues son 12 años. Nosotros recién estamos viviendo el 6º año del modelo plurinacional. O sea, o faltan 6 años, o un poco más, porque el modelo más largo es el oligárquico liberal. Su periodo de desarrollo son 20 años, del 80 al 900, de 1880 a 1900. Y hay un tema más que se da en los 3 últimos modelos, en los 4 últimos modelos, o en los 3, porque el último estamos viviendo, ¿no? Es que en la crisis estructural hay una crisis interna donde de alguna manera el vicepresidente sustituye a su presidente y al poco tiempo sale del poder. Pasa con Tejada Sorzano, o sea, Salamanca, Tejada Sorzano, pasa con Paz Estenssoro Barrientos, pasa con Goni Sánchez, con Carlos Mesa. No pasa en el primer modelo porque no había vicepresidente, constitucionalmente no hay vicepresidente. Y en el segundo no se da, aunque uno de los 2 vicepresidentes se pasa al lado de las fuerzas liberales, ¿no? Conservador se pasa a las fuerzas liberales. Entonces, ¿qué se puede esperar? O sea, ¿qué se puede vislumbrar? Que todavía tiene que desplegarse todas sus contradicciones para que en el momento dado que esté el hombre símbolo gobernando por primera o segunda vez o tercera vez, sea sustituido por su vicepresidente. Y esa va a ser la señal para que empiece el proceso de desestructuración. Estos actos, estas acciones, son acciones que van desestructurando el modelo, porque no es de la noche a la mañana, no es con un decreto, no es con una ley, es con un proceso, ¿verdad? Son actos que van
deshaciendo lentamente el modelo anterior y van haciendo nacer, gestando, como en el embarazo, dentro del modelo, gestando el nuevo modelo. Las medidas de Villarruel, de Gualberto Villarruel, entre el 43 y el 46, golpean al superestado minero, así se llamaba, ¿no ve? Pero no lo noquean, lo lastiman. Es lo mismo que pasó entre el 2006 y el 2019. Son medidas que van lastimando, que van rompiendo la estructura del modelo neoliberal, porque no es fácil. No es sencillo romper una estructura, no es con un decreto. ¿Por qué tú me dirías entonces el 21060, el decreto 21060, transforma la estructura estatista del modelo nacionalista populista? ¿No? Sería la respuesta. ¿Por qué ya se ha vaciado totalmente la estructura del modelo nacionalista populista? La UDP, los 3 años de UDP, son otra vez acto per mortis. Este intento de retornar el discurso cuando se posesiona Siles Suazo, el 82 como presidente, su discurso en el Congreso justamente dice, en otras palabras, vamos a retornar a las bases de 1952 de la Revolución Nacional. El MIR, que es su socio, su aliado, plantea, es el entronque histórico con el 52, ese momento, ¿verdad? Pero es un intento sobre una estructura estatal vacía ya, sobre una cáscara vacía, que una vez que ya es sustituido con un decreto, sí, ahí con un decreto puedes empezar un nuevo modelo. Pero cuando recién ha terminado de desplegarse y entra en una crisis estructural, no puedes transformar ni con una ley ni con un decreto. Puedes hacer leyes, como lo hizo Evo Morales, que no cambiaban nada. Exactamente reproducían, cambiaban un poquito, pero seguían reproduciendo con otros nombres la misma estructura neoliberal, en ese sentido. A partir de estas constantes históricas que ha sido identificado en cada uno de estos modelos, que le dan justamente esta relación de ciclos, ¿qué es lo que entonces crees que nos depara ya en esta etapa a Bolivia? A ver, hemos escuchado los últimos días, las últimas semanas, que nada ha cambiado, que sigue siendo lo mismo que el gobierno de Arce, ¿no? Seguimos con la crisis de los hidrocarburos, seguimos con la corrupción, seguimos con el límite de ser un Estado fallido, hay una total entropía estatal, hay republiquetas, aquí mismo, aquí cerquita, unas cuadras hay una republiqueta aquí en San Pedro, ¿verdad? Las cárceles son pequeñas republiquetas, el tema del Chapare, otra republiqueta, el tema del norte de Potosí, sigue exacto, se está desplegando, este es el modelo estatal plurinacional, esa es la forma de ser de este modelo, un modelo en que vivimos del préstamo y vamos bicicleteando con los préstamos externos, las obligaciones que tenemos internamente. La deuda externa tiene ahora un constante crecimiento, ¿verdad? Un constante crecimiento y claro, se ha abierto un poco más la economía, más esperanza porque cambió el gobierno, nuevos contactos, nuevos préstamos. Eso no implica que va a haber un momento donde la misma asamblea va a comenzar a vetar préstamos, lo que pasaba anteriormente. Entonces estamos desplegando el mismo modelo. No ha cambiado absolutamente nada, se está perfeccionando. Podríamos esperar que Rodrigo Paz sea el símbolo tal vez de este modelo plurinacional, ¿verdad? Es un poco mejor que Arce en discurso, en presencia, y puedes representar mejor, o puede venir otro más adelante, o puede retornar el propio Evo, ¿verdad? Dentro de la comprensión de lo que es la cultura política, sí, esto podría un poco explicar los resultados de la elección del 2026. Ese es el tema. A ver, todas las situaciones, los fenómenos políticos son producto de una multiplicidad de causas. No hay una sola causa. Pero una de las causas fundamentales para el desarrollo, o sea, el inicio, el desarrollo, la crisis y la desestructuración de un modelo estatal es lo que le he llamado el tipo social.
Le llamo el tipo social, esto estoy trabajando todavía, esta tesis. El tipo social es una causalidad, ¿pero a qué se refiere? A la forma en que la sociedad se organiza en torno a un horizonte de visibilidad temporal, epocal, a una epísteme ideológica, ¿verdad? No puede, o sea, ¿esto qué me implica decir en este momento? De que en las elecciones del 2025 no podía ganar, por decir algo diferente, un modelo diferente que postulaba Tuto Quiroga. Porque el tipo social, la concepción de cómo debe administrarse el Estado, de cómo debe ser el Estado para la sociedad, ¿verdad? No estaba no estaba en condiciones de admitir un liberalismo abierto, ¿verdad? Si no nuestra concepción ideológica de esta sociedad es proteccionista, estatista, esperamos del Estado todo, queremos protección del Estado, necesitamos un padre riguroso, pero que llama equitativo, ¿verdad? Como gobierno. Y entonces tiene que desplegarse todo el modelo para que entrar en crisis y comience a desestructurarse ese tipo social. Estamos organizados en torno a una forma que responde al modelo plurinacional, ¿no? Pues estamos organizados corporativamente, pero corporativamente segmentados. En cambio, por ejemplo, el modelo nacionalista populista, tiene un tipo social corporativo, pero unido, el sindicato, la forma sindical. En ese momento hasta el empresariado se organiza bajo la lógica del sindicato de la COP. O sea, la misma estructura, pero se llaman Confederación de Empresarios. En cambio, ahora son sectores sociales, lo que se ha llamado movimientos sociales, que están sectorializados, muy corporativizados, pero muy no comunicados entre ellos, no unidos, y todos buscan una participación en el ámbito estatal. Sea una participación efectiva, una participación de espacios, o sea, una participación de prebendal. ¿No? Ahí tienes cooperativistas de acá, cooperativistas de allá, cocaleros de acá, cocaleros de allá, o sea, campesinos de acá, o sea, ¿te das cuenta? Entonces, mientras el tipo social no se vaya desestructurando, no hay posibilidad de cambiar el modelo estatal. Y esa es una de las, digamos, causales determinantes más importantes, no la única. Tiene que ver mucho el factor externo, la economía, varias cosas, pero una de las más importantes para que se inicie un modelo estatal, se desarrolle el modelo estatal, entre en crisis y comience a desestructurarse, es el tipo social que responde al modelo estatal. Dentro de esa lógica, en este modelo actual al que vivimos, el plurinacional, ¿crees que ya ha llegado a un desarrollo pleno antes de ingresar a esta segunda etapa de la crisis de la que mencionas? ¿O va a seguir teniendo algún tipo de transformaciones de las cuales pueda de alguna manera cambiar o dar un viraje en la historia de Bolivia? Yo creo que estamos en un proceso todavía de desarrollo y despliegue, ¿no? No estamos, no se puede, vuelvo a decir, si estamos muy cerca al momento, es como estar muy cerca del bosque y no ves todo el bosque, ves los primeros árboles. Es más fácil ver lo que pasó porque estás lejos, ¿verdad? Pero todavía tiene que desplegarse y tiene que aparecer el hombre símbolo, ¿no? El hombre símbolo del modelo. Ese es el otro tema, ¿no? Si nosotros pensamos, ¿quién estaba gobernando cuando se da la crisis estructural del modelo democrático neoliberal? Su hombre símbolo. ¿Quién estaba gobernando cuando se da la crisis estructural del modelo nacionalista populista? Su hombre símbolo, Paz Estenssoro. ¿Quién estaba gobernando cuando se da la crisis del modelo republicano? Su hombre símbolo, Salamanca. ¿Quién estaba gobernando cuando se da la crisis del modelo autoritario militar? Belsu, ¿no? Es un paso entre Belsu y Córdoba, ¿verdad? Pero está Belsu, su hombre símbolo. Entonces, pienso que tiene que surgir, tiene que aparecer el hombre símbolo de este modelo para que se dé la crisis.
Y eso... Porque eso ha sucedido, ¿no? Entonces, claro, estamos tan mal, estamos tan mal y todavía tenemos que esperar si todavía tiene que desplegarse. Sobre esto más hay algo, ¿no? Si nosotros pensamos, voy a usar el modelo nacionalista populista. Del 52 al 56 estuvimos muy mal. Hubo medidas revolucionarias muy fuertes, pero estatalmente y socialmente estábamos muy mal. Había escasez, colas, vivíamos de la ayuda alimentaria norteamericana, no había un ejército, había mucha represión, ¿no? Pero había una participación popular, lo que Zabaleta llama la democratización social, etcétera, ¿verdad? Cuando ingresa Siles dentro del mismo desarrollo del modelo, hay una especie de alivio, sobre todo en los sectores urbanos, ¿no? Una especie de alivio que se da en los conflictos internos del MNR con la COP, pero con la aplicación del Plan Eder. Se estabiliza la moneda, se para la inflación, comienza el proceso de, qué sé yo, de una producción de la Corporación Boliviana de Fomento, comienza a haber mayor estabilidad, menos represión, y hay una presencia del ejército, aunque mínima, ¿verdad?, más orgánica, que ya no es, digamos, ya no está al arbitrio de las milicias obrero-campesinas, pero sigue siendo el modelo, ¿no? Que se sigue desplegando, y uno dice, ¿cómo se despliega? Se despliega de la nacionalización, de la presencia de las masas en el aparato gubernativo, en las instituciones de la sociedad civil, hacia un ordenamiento y alineamiento con los Estados Unidos, ¿no? El 58, ya el 59, así hasta el 64, un alineamiento absoluto. O sea, ese era el modelo, que era la construcción del Estado nacional, la construcción de la sociedad nacional, pero dentro del margen occidental, ¿no? Y eso es lo que va a entrar en crisis. Entonces, estamos en un proceso donde podemos sentir, hay cierto alivio respecto de lo que estamos viendo en los últimos años del gobierno de Arce, ¿no? Pero sigue dentro del modelo, pero todavía no hemos visto hacia dónde está, digamos, como dirigiéndose. ¿En esta línea o va a dirigirse un poco a esta otra línea? En eso más o menos. Ya en esta recta final, Julio, algunas conclusiones tuyas, ¿no?, que nos permita justamente ya ubicarnos en los escenarios que pueden darse los próximos meses, los próximos años. Te escuchamos. Bien, como te decía, estamos en un periodo de desarrollo del modelo. Tenemos que, ya las bases de este modelo están dadas. El tipo social es un tipo social de una sociedad organizada gremialmente, pero de forma segmentada, fuertemente segmentada. Hay una concepción social prebendal, ¿no? Y una búsqueda de participación en el aparato del Estado y de la sociedad civil, pero de manera prebendal. Una de las características muy marcadas del modelo es la corrupción, altos niveles de corrupción. Lo hemos visto en su proceso de gestación, lo hemos visto en el primer periodo de despliegue durante el gobierno de Arce, estamos viviendo ahora eso. Es un Estado entrópico, o sea, no tiene control sobre espacios territoriales, sobre economías nacionales. Hay economías, digamos, aisladas de la vida estatal. Hay mucha delincuencia. Ese es el modelo. O sea, no podemos esperar que esto vaya mejorando, sino va a ir desplegando ello, y eso va creando sus propias contradicciones, hasta que se va a encontrar en una contradicción fundamental en la dirección de los en la cúpula de los directores del modelo. Y es ahí donde se va a dar la crisis. Y creo, así que todavía tenemos que esperar, no que termine, o no al final del gobierno de Rodrigo Paz, sino tal vez un poco más allá, ¿no? Tal vez un tercer gobierno, o tercer y medio gobierno más allá, ¿no? Yo tenía un poco de
resquemor cuando esto lo publicamos en la revista número 16 de la carrera hasta el año 25. Y en las conclusiones tuve un poco de resquemor de decir lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Que estamos viviendo todavía el despliegue del gobierno. Resquemor, pues decía, si lo digo muy abiertamente y no sucede, hay que revisar toda la teoría. Parece que la teoría, algo ha fallado en la teoría y no tiene un carácter de cientificidad, pero la realidad está ratificando la construcción de la teoría de los modelos estatales. Julio, te quedo muy agradecido. Hemos tenido la presencia del magíster Julio Gaibien Ríos, explicándonos justamente estos modelos que nos permiten entender el recorrido por el cual Bolivia ha transitado y, claro, le toca aún transitar. Dicen que quien no conoce su pasado está destinado a repetirla. Bueno, entendamos cuáles son los escenarios ahora que se nos presentan, sabiendo que existen estas constantes históricas. Ha sido un gusto. Hasta otro momento.